Hola, bueno, este video es para explicarles qué es la inteligencia emocional, que ha sido el tema el cual estamos trabajando la última semana. Entonces, por ahí surgían algunas dudas de qué era, de cómo manejar los berrinches. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como su nombre lo dice, se compone de una parte que es inteligencia. La inteligencia, ¿qué es? Es la capacidad para aprender nuevas cosas. Entonces, un niño no nace y ya es inteligente, sino eso lo vamos midiendo conforme se van enfrentando a distintos retos y a distintas tareas. Entonces, el niño que es inteligente a los 2 años, si se queda solamente con esos objetivos de los 2 años, a los 4 años va a dejar de ser inteligente. Entonces, para ser inteligente tienes que mantener como un ritmo constante de aprendizaje. Y el tema con la inteligencia emocional es que pues es la capacidad de aprendizaje respecto a las situaciones emocionales. Ahora, el tema con las situaciones emocionales es que no son tan fáciles. ¿Por qué? Pues porque no las vemos, no es como en la escuela que ves un material y que puedes hacer cosas con ellos y sabes que vas a tener un resultado. Las emociones realmente tienen un resultado distinto cada vez que tenemos una emoción porque actuamos distinto. Entonces, de eso se trata justamente la inteligencia, de poder como clasificar, agrupar y mantener una respuesta constante en las emociones que tenemos. Entonces, cuando actuamos de la misma manera respecto a una emoción, es cuando ya somos inteligentes emocionalmente. Entonces, no es como algo mágico que simplemente decimos, bueno, pues ya voy a tomar un curso de inteligencia emocional y ya, ¿no? Es algo que requiere práctica constante, así como las matemáticas, como todos los aprendizajes en la escuela, pues requiere de mucha constancia. Entonces, la constancia, ¿cómo la van a tener? Pues básicamente es con lo que ustedes les vayan poniendo como papás y por eso justo de eso se trata el reto, de que cada día aprendan algo sencillo, sencillo acerca de las emociones y que simplemente al poner eso en práctica ya se va a desarrollar la inteligencia emocional día a día. Ujú. Ahora, ya como algo más formal, pues vamos a hablar un poco acerca de cuál es el proceso de las emociones en los niños. O sea, aquí tengo un mapita, a ver si se ve bien, de el cerebro triuno. El cerebro se divide en tres grandes bloques principalmente, que es toda la parte de tallo cerebral que se dedica a la supervivencia y a los impulsos, toda la parte media que se dedica justamente a las emociones y la parte de arriba que es el neocórtex, que son las soluciones y las decisiones. Ahora, si lo vemos por edad, nacemos con el tallo cerebral, los niños pequeños se mueven muchísimo, entonces están madurando eso, más o menos hasta los 3 años. Eh, Se ve como un cambio, ¿no? Empiezan más o menos a gatear a los 7 meses, al año y 2 meses más o menos empiezan a caminar, y de ahí se mueven, se mueven, se mueven, que es toda la etapa de toddlers, hasta los 3 años, que su movimiento baja un poco, pero todavía requieren de movimiento como hasta los 5 años. Entonces, a los 6 años empieza a madurar toda la parte emocional. A los 6 años están en etapa de latencia, entonces están mucho más calmados y son mucho más conscientes de las emociones. Empiezan a tomar también mucha importancia los grupos de pares. Es cuando se da el club de Toby y el club de las niñas y no se juntan y es muy importante lo que piensen los demás de ellos. Y a los 9 años ya empieza a madurar esta parte de neocórtex o la empiezan a utilizar, que tiene que ver con todas estas cuestiones morales, ya te empiezan a decir no es justo, ya empiezan a indagar más, a preguntar, a sacar conclusiones y reflexiones. Ahí más o menos hasta los 12 años y después ya entramos en la preadolescencia y adolescencia, que es otro tema, es otra maduración completamente distinta. A pesar de que ya la mayoría está completa, la forma en que funciona el cerebro a esa edad ya es otra cosa. Uh-huh. Ok, entonces me preguntaban acerca de los berrinches. Entonces, si seguimos esta clasificación por edades,
Pues los niños hasta los 5 o 6 años se van a estar moviendo mucho. Si decimos que en esta parte de toddlers, los niños a los 2 años están en completa maduración de esto y no tienen la maduración de la amígdala o del sistema límbico que se hace cargo de las emociones, a los 2 años va a haber muchos berrinches. Por eso se dice que es como la etapa de los terribles dos, ¿no? La etapa conflictiva. Pero eso no necesariamente tiene que ser solamente a los 2 años, depende de la maduración del cerebro. Es más o menos una edad en la cual nos podemos guiar, pero puede variar en cada niño dependiendo su desarrollo y su maduración. Entonces, si están sus hijos entre 2, 3 años y están haciendo berrinches, sí, es normal, está funcionando el tallo cerebral. Entonces ahí básicamente lo que tenemos que hacer fue el tip que les puse de movimiento. Si sus hijos están más grandes, sobre todo como a los 4 años, que es entre 3 y 4, que es la imposición de límites, y los niños están con berrinche, hay que ver si el berrinche viene por una causa de límites. Y entonces habría que trabajar límites desde un abordaje enteramente conductual. ¿Cómo se trabaja los límites de manera conductual? Pues es mucho con el ambiente y con la persona, cómo pone la persona los límites. Si sus hijos tienen berrinches a los 6 años todavía, eso indica, bueno, pues una inmadurez, porque pues todavía no está acá, o algún trauma que se quedó con una conexión errónea, como mal conectada. Y entonces eso se trabaja de manera terapéutica. Entonces, digamos, como no hay fórmula mágica para los berrinches, tienes que darte cuenta de en qué edad están, por qué se está originando el berrinche, y dependiendo de eso puedes como generar ciertas formas de trabajar con la emoción. Sí, son formas como de intervención, ya sea terapéutica o ya sea conductual. Y entonces los pasos que habíamos estado viendo tienen que ver mucho más con desarrollar esta parte de arriba del cerebro, que al final lo que queremos hacer es, las conexiones se van creando como si fueran caminos que nosotros vamos agarrando de aquí al trabajo, ¿no? Entonces, si tomamos siempre el mismo camino y si las llantas se marcaran, entonces veríamos que ese camino está marcado con nuestras llantas. Ajá. Y es lo mismo que pasa con el cerebro. Las conexiones que más utilizamos son las que más se mielinizan. Mielinizan quiere decir que se hacen más duras. Entonces, lo que queremos hacer es siempre ir a la parte prefrontal, que a pesar de que tiene una maduración a los 9 años, podemos irla como estimulando y generando estas conexiones para que sean como circuitos de atajos cuando el niño tiene una emoción. Entonces, de ahí surge otra vez la importancia de la inteligencia emocional, de volvernos inteligentes. La inteligencia, digamos, está aquí en esta parte de resolver problemas y unirlo con la parte de las emociones, teniendo en cuenta que el tallo cerebral pues ya está maduro. Entonces, básicamente es eso, es mucha práctica, es ir prendiendo los foquitos y es mucha práctica con los tips que estoy subiendo cada día y que a pesar de que suenen que son como muy sencillos, en realidad sí hacen una diferencia. Y obviamente, pues esto es como un primer nivel básico y después hay que ir más profundo y más profundo y dependiendo, o sea, las situaciones de cada niño pues son distintas, el perfil de cada niño es distinto y a cada niño le va a funcionar algo distinto si lo trabajamos como de manera específica y obviamente va a tener mucho mejores resultados. Y entonces ahorita lo único que podemos hacer es ir desarrollando esa parte de inteligencia y la vamos a ir midiendo. ¿Cómo se desarrolla esta parte de la inteligencia? Pues es hablando mucho con los niños, explicándoles, enseñándoles y todo lo que ya hemos visto, que son muchas sugerencias verbales. Entonces, bueno, básicamente esa es una introducción a las emociones y todavía nos falta una semana de seguir trabajando esta parte socioemocional y si tienen dudas, pues las pueden ir subiendo para que aprovechen esta última semana y las vaya contestando. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Nos seguimos viendo.